Hola, ¿qué tal? Te habla el Matefísico La Hoz. En este video vamos a hablar respecto a los movimientos rectilíneo uniforme. Acá tenemos la sigla, movimiento rectilíneo uniforme. Dentro de los movimientos rectilíneo uniforme, tenemos lo que es la rapidez, cuya fórmula es, R, que representa la rapidez, o a la distancia partido tiempo. Y sus unidades de medida de acuerdo al sistema internacional. Medida es metro sobre segundo o metro por segundo. También se puede expresar en kilómetro por hora, pero el sistema internacional de medida establece que debe ser en metro por segundos. También de los movimientos rectilíneo uniforme tenemos la velocidad. A diferencia que la mayor parte de los estudiantes confunden estas dos fórmulas. Suelen poner una V acá como velocidad. No, está incorrecto. La rapidez es una magnitud escalar, es decir, que solamente posee una cantidad numérica más la unidad de medida, que es metro sobre segundo o kilómetro por hora. Mientras que la velocidad es una magnitud vectorial, es decir, además de poseer una cantidad y una unidad de medida, requiere también de lo que es la dirección y sentido. La dirección o sentido, mejor dicho, es, por ejemplo, la unidad de medida es metros sobre segundo al este, o puede ser al sur, o etcétera, dependiendo del sentido al cual se desplace el cuerpo. Por ejemplo, también puede ser kilómetro por hora hacia Roma, o sea, un país, puede también kilómetro por hora hacia el oeste, o hacia cualquier otro sentido que se establezca, que se desplazó el cuerpo. Ok, también tenemos algunos ejemplos. Un problema que nos dice que cuál es la rapidez de un ciclista que recorrió 100 metros en 40 segundos. Si utilizamos la primera fórmula, que es R igual a distancia partido tiempo, entonces dividimos 100 metros entre 40 segundos, esto equivale a 2.5 metros sobre segundo. Si quieren lo pueden comprobar. A 100 metros sobre 40 segundos equivale a 2.5 metros sobre segundo. Viene siendo entonces la rapidez de este ciclista. También utilizando lo que es el concepto y la fórmula de la velocidad como un vector, podemos establecer que un corredor se desplazó o realizó un recorrido de 2000 metros o 900 segundos, representan lo que es 15 minutos. Bueno, si dividimos entonces 2000 metros entre 900 segundos que realizó el corredor hacia el este, entonces tenemos que esto equivale a 2.22 metros sobre segundo que recorrió el corredor, pero hacia el este. Siempre y cuando que se establezca y se exprese hacia dónde se dirigió el cuerpo o el objeto, es entonces la velocidad, que es una magnitud vectorial. También tenemos los movimientos rectilíneo uniformemente acelerado. Lo mismo que decir movimiento rectilíneo uniformemente variado. O sea, la primera sigla representa movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que es lo mismo que decir movimiento rectilíneo uniformemente variado. Dentro de estos movimientos tenemos lo que es la aceleración, pero dentro de la misma aceleración también podemos deducir lo que es la velocidad inicial, velocidad final, y también podríamos deducir lo que es el tiempo. En cuanto a la aceleración, tenemos que su unidad de medida de acuerdo al sistema internacional de medidas es metro sobre segundo cuadrado. Ojo, deben tener cuidado. La velocidad, dijimos, como magnitud vectorial es metro sobre segundo, pero la aceleración es metro sobre segundo al cuadrado. La aceleración, entonces, tenemos que no es más que
la variación de la velocidad por la variación o entre la variación del tiempo. Bien, podemos deducir esta fórmula acá, que es igual a velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo que recorrió el cuerpo, o puede ser también un móvil. Ok, también tenemos otras fórmulas para lo que es la aceleración. Siempre y cuando que nos den el tiempo al cual duró el cuerpo en recorrer las velocidades, podemos utilizar esta fórmula. Pero si solamente el ejercicio nos expresa la velocidad tanto inicial como final que estuvo el cuerpo o el móvil y la distancia que recorrió, entonces utilizaríamos esta fórmula para determinar la aceleración, que es igual a velocidad inicial, es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces la distancia recorrida. También podemos deducir la distancia acá utilizando esta fórmula. Velocidad inicial más velocidad inicial partido 2 por tiempo. O sea, velocidad inicial más velocidad final dividido 2 por el tiempo recorrido. También podemos determinar el tiempo transcurrido haciendo un despeje de esta fórmula. Acá está, el tiempo es igual a distancia recorrida sobre velocidad inicial más velocidad final partido tiempo. Y la distancia la podemos también determinar con esta fórmula. La distancia es igual a velocidad inicial por el tiempo más la mitad del producto entre la aceleración de la gravedad, puede ser, o la aceleración que se nos indica por el tiempo al cuadrado. O sea, primero debo respetar el orden de operación. Debo realizar lo que es la potencia, luego multiplicarla por la aceleración y al final dividirla para poder sumarla con el producto de la velocidad inicial por el tiempo. Y así determinaríamos lo que es la distancia recorrida por un cuerpo que se haya desplazado. Acá tenemos otro ejemplo utilizando la segunda fórmula que nos dice: un tren viaja a una velocidad de 32 metros sobre segundo y se detiene por completo después de haber recorrido 140 metros. ¿Cuál fue su aceleración? Primero procedemos a determinar los datos. Vemos que la velocidad inicial es 32 metros sobre segundo, mientras que la velocidad final es 0. ¿Por qué es 0 la velocidad final? Porque en el ejercicio o el mandato no se nos estableció, se nos explicó a qué velocidad se detuvo el tren. Por ende, su velocidad final es 0. Procedemos entonces a utilizar la segunda fórmula, ya que no se nos indicó cuál fue el tiempo. Reemplazamos los términos luego de realizar las operaciones pertinentes. Procedemos entonces a dividir entre 2 veces la distancia. Entonces equivale a menos 3.65 metros sobre segundo al cuadrado. O sea, el resultado final de la aceleración fue menos 3.65 metros sobre segundo cuadrado. En este caso, como el resultado es negativo, en este ejercicio podemos decir que hubo una desaceleración. O sea, no hubo una aceleración, sino porque se detuvo el tren, hubo una desaceleración. Siempre y cuando que la cantidad o el resultado sea negativo, en cuanto a la aceleración, es una desaceleración. Pero cuando es positiva, entonces el resultado se puede decir que hubo aceleración. También tenemos los movimientos en caída libre, movimientos que ocurren ante la caída libre. La caída libre podemos decir no es más que cuando los cuerpos caen, pero al cual está influenciado este movimiento con lo que es la fuerza de la gravedad, incluyendo el propio peso de ese objeto. O sea, es decir, que ninguna otra fuerza más que lo que es la gravedad y el peso del propio cuerpo es nada más que influye. Ok, para
Los movimientos en cuanto a caídas libres tenemos, por ejemplo, podemos deducir la distancia, el cual cae un cuerpo si nos proporciona lo que es la velocidad inicial más la velocidad final dividido entre 2 por el tiempo. También podemos determinar lo que es la distancia mediante esta fórmula también. Y no solamente la distancia, podemos determinar lo que es la altura recorrida por el cuerpo cuando estuvo descendiendo o cuando cayó. La altura, la h, la presentamos también como la altura. En lugar de esta d, pudiéramos sustituir la h por la d. Bien, podemos determinar que 2 veces el producto de la gravedad por la altura equivale a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. También podemos determinar dentro de estos movimientos las velocidades. Por ejemplo, la velocidad final equivale a velocidad inicial más el valor de la gravedad por el tiempo. Lo mismo que la velocidad inicial puede ser o es igual a velocidad final menos la gravedad por el tiempo. Ojo, en caída libre, la aceleración de la gravedad siempre es positiva, porque siempre y cuando que el objeto esté descendiendo, o sea, bajando, cayendo, la gravedad va a ser positiva. Mientras que en los tiros verticales, que utilizamos la misma fórmula, las mismas fórmulas que empleamos en las caídas libres, la aceleración de la gravedad la empleamos de manera negativa. Porque luego cuando realizamos lo que es un tiro vertical, los tiros verticales suelen ser de abajo para arriba, pero también pueden ser de arriba para abajo. Pero refiriendo directamente a lo que son los tiros verticales, en su mayor veces son de abajo para arriba. O sea, lanzo algo desde el suelo hacia arriba. Entonces, debido a que todos sabemos que la aceleración de la gravedad influye de arriba para abajo, entonces en este caso cuando lanzamos algo para arriba, para determinar la velocidad final que alcanzó el objeto, utilizamos entonces la fórmula velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. Por eso empleamos la gravedad como negativa, porque cuando lanzamos vamos en contra de lo que es la gravedad, en contra. Entonces la gravedad ejerce una fuerza, pero nosotros vamos rompiendo la gravedad hacia arriba. Entonces, mientras que la velocidad inicial la determinamos como la suma de la velocidad final más la gravedad por el tiempo, siempre y cuando que sea hacia arriba. Mientras que hacia abajo, tiros verticales hacia abajo, empleamos esta fórmula. Velocidad final es igual a velocidad inicial más el producto de la gravedad por el tiempo. Igual ocurre en lo que es la velocidad inicial. Para determinar lo que es la distancia empleamos también esta fórmula. Puede ser velocidad inicial más velocidad final partido 2 o dividido entre 2 por el tiempo. Tenemos este ejercicio que nos dice: se deja caer una pelota desde una azotea de un edificio de 44 metros de altura. Calcula el tiempo que tarda la pelota al llegar al suelo. También hay que calcular la velocidad con la que llega al suelo. Entonces utilizamos altura, que es h, igual a la mitad del producto de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esta fórmula está resumida. Le falta agregarle la velocidad inicial por el tiempo más la velocidad inicial por el tiempo. Pero en este caso vamos a utilizarla de esta forma porque en el ejercicio o la expresión del ejercicio no nos establece que la pelota descendía con una velocidad inicial. Por ende, se omitió esa parte. Ok. Para determinar primero lo que es el tiempo, realizamos lo que es un despeje. Decimos que tiempo es igual a raíz cuadrada de 2 veces la altura sobre la aceleración de la gravedad. Entonces determinamos lo que es
el tiempo. La raíz cuadrada es 2 veces 44 metros sobre 9.80 metros sobre segundo al cuadrado. Cuando conseguimos estos valores, entonces metro y metro se cancelan porque la división entre metro y metro me da 1. Ok, nos resta la división entre 88 entre 9.80 segundo cuadrado. Entonces la división resultó ser 8.97 segundo al cuadrado. Entonces a este valor le busco la raíz cuadrada y la raíz cuadrada de 8.97 segundo al cuadrado equivale a 2.99 segundos, que es lo mismo redondeado que decir 3 segundos. Es decir, que la pelota tardó 3 segundos en llegar al suelo. Entonces, para determinar lo que es la velocidad final, procedemos a utilizar esta fórmula. Velocidad final equivale a velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Como dijimos anteriormente, la velocidad inicial es 0 metros sobre segundo. Ya no hubo una velocidad inicial. Le sumamos entonces lo que es 9.80 metros sobre segundo al cuadrado por 3 segundos. Primero respetamos lo que es el orden jerárquico de las operaciones. Multiplicamos primero la gravedad por el tiempo. Luego, en caso de que hubiese habido otro valor acá, lo sumaríamos. Pero como da 0, esto permanece igual. Entonces el producto entre esas dos cantidades resultó ser 29.40 metros sobre segundo. 29.40 metros por segundo sobre segundo al cuadrado. Acá también procedemos a eliminar unos de los segundos, ya que el segundo que está como denominador está al cuadrado. Eliminamos la expresión de arriba y eliminamos el cuadrado de abajo. Entonces resulta ser 29.40 metros sobre segundo. Esta fue la velocidad final que alcanzó la pelota al dejarse caer desde la azotea. Okay. Siempre y cuando que se deja caer un objeto, decimos que su velocidad inicial es 0, mientras que si el objeto fue lanzado, posee una velocidad inicial. Cuando un objeto es lanzado puede ser una mata de mango o cualquier mata de fruta, al cual una persona desde la mata lanza hacia abajo la fruta o el objeto, entonces esta fruta o el objeto tendrá una velocidad inicial, mientras que si se cae la fruta desde la mata, no tuvo una velocidad inicial porque fue que se desprendió, estaba en reposo. Espero que estas fórmulas les sirva de provecho y que este video también les pueda ser de mucha utilidad. No duden en compartir y dejar sus sugerencias. Estamos al servicio de ustedes. Dios les bendiga. Hasta un próximo video. No se pierdan el próximo video, que será de momento angular. Dios les bendiga.